investigación. Uno de los instrumentos de investigación es la observación, la cual es una técnica para la recogida de datos sobre comportamiento no verbal. También es uno de los instrumentos más utilizados y antiguos dentro de la investigación, porque facilita el procedimiento ya que es de manera directa y su tabulación es sencilla. Algunos principios de la observación son: debe tener un propósito específico, debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente, debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma, debe especificarse su duración y frecuencia, debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. Algunos elementos que participen dentro del proceso de la observación, los cuales son: el sujeto. Se refiere al observador o las personas que observan los fenómenos o los acontecimientos. El objeto es lo que se observa. Como tal es el punto de referencia o acto de conocimiento, el ambiente en el que se está llevando el procedimiento. Los medios, los cuales hacen referencia a los sentidos propios como la vista y el oído, los cuales son los que están directamente utilizados, los cuales nos permitirá conocer y percibir las cosas. Los instrumentos. Se puede decir que son los medios que sirven de apoyo a los medios de observación. Por ejemplo, aparatos tecnológicos que ayudan a registrar y captar lo observado, como grabadora, fotografía, video, notas. Y finalmente, el marco teórico, que se refiere a todos aquellos aspectos teóricos que nos servirán de guía y de base en el proceso de la observación. A continuación, la clasificación de observaciones. Clasificación no participativa. Es aquella donde el observador permanece ajeno a la situación que observa. Algunas características de la observación no participativa son: el observador está más interesado en la conducta de los participantes. El observador no se compromete en los roles. Y el interés que maneja como tal el observador está en el registro válido del comportamiento de las personas a las que observa, a los sujetos a los que observa y el ambiente en el que está. Pero se destaca de que no participa de aquellos acontecimientos, simplemente se queda como en momento de atención a lo sucedido. Observaciones individuales son aquellas en que solamente el investigador es quien hace la observación. Observaciones por grupos, cuando es efectuada por un grupo de personas, la cual puede a su vez tener diversas variantes, ya que en un grupo todos pueden hacer la misma observación, o bien tratar cada uno un aspecto diferente. Observación directa o de campo. Se realiza directamente ante la realidad y en el momento mismo en que se sucede el hecho o suceso observado. La observación de laboratorio es donde tanto el hecho o el suceso observado como el proceso de observación son artificiales y provocados. Tipos de observación. Observación sistemática y estructurada. En general, este tipo de observación se asocia con la investigación tradicional y de tipo cualitativo. Se caracteriza por asignar números y valores cuantitativos a los procesos o hechos observados. El tipo de escala más utilizada. En la observación estructurada, la escala de actitudes. Aquí el término actitud se le define o se le relaciona con un tipo de postura del cuerpo humano que revela cierto estado de ánimo, sentimiento o acción. Observación participante. Es aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando. Se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación tanto externa en cuanto a actividades, como interna en cuanto a sentimientos e inquietudes.
Pasos en la realización de la observación. Los pasos que debe seguir la observación participante son los siguientes. Primero, determinar el objeto, situación o caso. Segundo, determinar los objetivos de la observación. Tercero, determinar el modo de cómo se van a registrar los datos. Cuarto, observar cuidadosa y críticamente. Quinto, registrar los datos observados. Sexto, analizar e interpretar los datos. Séptimo, elaborar las conclusiones. Y octavo, elaborar el informe de observación. Ventajas. Se aproxima a la realidad social observándola de modo directo, en toda su complejidad. Se puede realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no. Refleja con mayor precisión los patrones reales de comportamiento. Permite una descripción detallada. Inconvenientes. El investigador puede no estar interesado en lo que ocurre más allá de un nivel superficial. Problemas cuando lo indagado no es observable directamente. Posible falta de espontaneidad. Tratamiento de casos únicos. Formas de participación del observador. Nos nombra algunas, entre ellas está la participación completa. Nos dice que se refiere al tipo de observador completamente desconocido para las personas que investigan. Es decir, que aquí el investigador se integra a una comunidad o a una actividad determinada sin que las personas se percaten de su verdadera identidad. Aquí, como por ejemplo, podemos tomar de pronto un investigador o un agente de algún grupo del gobierno. Otro tipo de participación es el participante observador. En ese nos habla que el observador cuenta con algunos cómplices dentro del grupo al cual quiere observar, ¿sí? Cuenta con una doble función de observador y observado. Para algunos no hay peligro, ya que el investigador se integre y se identifique con el grupo y pierda su perspectiva investigativa, ya que este rol puede ser asumido por los otros miembros del grupo. Es decir, que si el observador principal sale de su zona de confort, lo identifican, pues otro miembro del grupo puede asumir el rol al cual estaba integrado el anterior observador. También habla de el observador completo. Aquí en el observador completo pues habla de que no se involucra emocionalmente con el grupo, sino que conserva completamente su condición de investigador. Es decir, que se vincula con el grupo para familiarizarse con él, que lo conozca, lo cual evita que así él se identifique emotivamente con el grupo. Pero se enfrenta con el riesgo de limitar sus capacidades para entender y comprender al observador. ¿Cuándo, cómo y dónde tomar notas? Algunos investigadores, para escribir todo con detalles, pues implementan la opción de trabajar con dos personas o más. ¿Cuál es el fin de este? El fin de trabajar en dos personas o más es que se pueda recabar el total de información, sí, que podamos tener más información. Los instrumentos que se utilizan para la observación participante, para registrar lo observado, pues pueden ser el diario de campo, un cuaderno de notas, un cuadro de trabajo, mapas y dispositivos mecánicos de registro. La observación no sistemática o inestructurada es aquella observación que se efectúa de manera abierta, sin estructuración, asistemática y sin el uso de instrumentos especiales para recoger los datos. Es particularmente usada por los sociólogos, antropólogos y etnógrafos en sus investigaciones de campo, donde se busca por medios más directos el conocer con cierta profundidad algunas realidades de las personas, los grupos y las comunidades. ¿Qué situaciones o aspectos prioritarios debe considerar este tipo de observación?
Énfasis en los siguientes aspectos. Participantes: edad, sexo, profesión, relaciones, organizaciones donde se ubican. Ambiente: características sociales, psicológicas o físicas del ambiente o de la situación donde tiene lugar. Objetivo: finalidad o propósito. Comportamiento: forma de desenvolverse de los participantes. Frecuencia y duración: número de ocasiones en que tiene lugar la situación. La observación etnográfica. La investigación etnográfica se realiza sin hipótesis o categorías preestablecidas, salvo que sean del tipo operativo, con el propósito de evitar preconcepciones que a juicio de los expertos pueden alterar o prejuiciar el proceso de observación. De ahí que formen parte de su proceso de observación los siguientes aspectos: el escenario físico, características de los participantes, ubicación espacial de los participantes, secuencia de los sucesos, interacciones y reacciones de los participantes, otros aspectos. A continuación, otros tipos de observación. La introspección se refiere a la acción y efecto de observarse internamente a sí mismo. Aquí los observadores, generalizando ya otras conductas que también podemos ver, es la observación en las vivencias propias, reflexionar sobre nuestros actos, meditar sobre nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Para la extrospección, que es lo contrario, es la observación externa. Se hace la observación, un estudio, un comportamiento desde afuera. Se observa, se mide objetivamente la conducta externa y se registra de modo imparcial e independiente. Para los psicólogos durante muchos años ha sido el método preferido por ellos del desarrollo que desean estudiar ciertas conductas. Ocasionalmente utilizan también la psicología social al estudiar fenómenos del grupo. La autobiografía. El sujeto narra aquí algunos aspectos o épocas trascendentes o en general su vida misma. Ella ayuda a penetrar en aspectos íntimos y de qué hecho han incidido en las vidas de los sujetos. Aquí lo podemos ver también diferenciado para los psicólogos como las terapias en grupo, donde pues cada uno empieza a narrar sus experiencias más trascendentes que ha tenido. Aspectos que deben incluir en esta autobiografía. En general se incluyen los siguientes: las motivaciones fundamentales del sujeto, sus principales frustraciones, esas reacciones que tiene frente a esas frustraciones, sus éxitos, proyecciones futuras, deseos, los acontecimientos y hechos más relevantes de su vida, tanto cultural, social, económico, psicológico, educativo, su opinión de las personas, sus críticas personales y autocríticas. La observación clínica se trata de que por medio de una escala o cuadros de comportamientos posibles, los sujetos de la observación puedan, facilitando así la conformación de ciertas reacciones que sean propias. ¿Qué quiere decir eso? Aquí esta observación es como un poco más esas situaciones donde a mí me ha pasado, donde a todos nos ha pasado y qué reacción tenemos frente a eso. Generalmente estas guías de observación y comportamientos incluyen las siguientes interpretaciones. Antes y en el comienzo de la observación, un sondeo y una etapa preliminar. En relación con las tareas y actividades que se promuevan como factor de inducción. Durante el proceso de observación y al finalizar el proceso de observación. Aquí podemos ver, digamos, como las etapas de la parte de la observación, ¿sí? Y esas guías que estábamos explicando anteriormente de cómo el observador puede analizar el aspecto de la persona y de cómo se enfrenta a esas situaciones que el guiador o que el observador le presente. La sociometría abarca las técnicas que tiene por propósito fundamental el medir los comportamientos sociales e interpersonales. En general aspira a cuantificar los hechos y comportamientos sociales y para ello utiliza una variante de la observación directa,
sobre la base de una guía de observación estandarizada. Aquí también lo podemos ver para los psicólogos en grupos donde hacen experimentos grupales, actividades o recreaciones, y empieza el observador a analizar el comportamiento de cada uno y en general dando así una observación estandarizada. Y damos por concluir los instrumentos de investigación y observación. Muchísimas gracias.